Ricardo Justo tiene más de 25 años de experiencia, ha participado en más de 70 casos al amparo de diversos acuerdos comerciales. Fue por casi 9 años juez del órgano de apelación de la OMC, que fue el primer mexicano en ser elegido como parte de este tribunal, y además fue presidente por 2 periodos consecutivos. Y ahorita es presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM y es socio fundador de RRH Consultores. Gracias. Pues estamos entre cuantas, ¿no? Primero, me da gusto verlos a muchos de ustedes. Hace mucho que no los veía. Bueno, yo era barrista, Y ya bueno, un momento de no es que dejé de pagar, la neta. Me pide Alberto que hablara hiciera una reflexión de 3 años de la entrada en vigor. Y la verdad no es un sesgo porque muchos de nosotros somos abogados, estamos en esto. Y cuando te pones a pensar quizá la reflexión, pues deberías de traer a los economistas y a los que hacen política de comercio exterior, a decir que es bueno, un intercambio, se aumentó el. Pero lo que tenemos en estos 3 años solo son broncas. O sea, la primera reflexión es, realmente lo que ha trascendido de temas del TEMEC tienen que ver con problemas comerciales. Porque, y eso lo dijimos en su momento, yo creo que lo dije aquí en algún momento, o sea, el Telecán los últimos años operaba en automático. Ya estaban los vínculos, ya estaban los contactos. Realmente los comités dejaron de reunirse, ya prácticamente jugaba solito. Y bueno, llega el nuevo TEMEC, que la verdad pues, podrán decir si era para atrás o para adelante, pero al final no cambió mucho en el tema del intercambio. No modificó estas discusiones que tienen del anexo 30, pues no tienen nada que ver básicamente con las disciplinas de este instrumento, sino con una parte operativa, ¿no? El hecho de que se haya tomado a los militares control de las aduanas, pues tampoco tiene que ver en estricto sentido con un tema comercial. Entonces, y esto tiene que ver con, a diferencia del Telecán, donde los capítulos de solución de controversias pues, nos abandonaron. El TEMEC, estos capítulos fueron muy relevantes, fueron el tema de negociación, todos. Entonces no debe ser extraño que en 3 años lo que estamos discutiendo son broncas. Entonces no es un sesgo, no es que yo quiera, ¿no? Y como platicaba con Alberto, pues quizá el subsecretario de negociaciones o algo podría venir a decir. Pero yo no creo que pueda decir algo más de qué bueno que viene el nearshoring y tal, porque la reflexión más importante de hoy, quizá con lo que quiero dejarlos, es a nadie le importa hoy. Eso por el cumplimiento de las normas. Y voy a sustentar mi hipótesis. Bueno, entonces, un poco pensaba, a ver, por eso arranco así directo con broncas. Porque es lo que se está hablando. No voy a entrar, o sea, muchos ya somos familiarizados en estas, pero sí quiero hablar como en reflexión de qué ha pasado, ¿no? Entonces, acuérdense que la primera controversia tuvo que ver con temas de lácteos entre Estados Unidos y Canadá. No voy a entrar al detalle, solo la única reflexión es, y así es un gran contraste con lo que pasó en el Telecán. A diferencia del Telecán, el TEMEC, estos mecanismos, por lo menos en estos casos, funcionaron muy bien. Rápidos, decisiones concretas, concisas, ¡pum! ¿No? Entonces, era un tema que pues, durante mucho tiempo en el Telecán, acuérdense que nosotros tuvimos una controversia de azúcar con Estados Unidos que nunca pudimos resolver porque Estados Unidos se negó sistemáticamente a conformar un panel. Entonces tenemos la de lácteos y con gusto esta presentación es de ustedes, la comparto a Alberto con mucho gusto. Está una salvaguardia y aquí empiezo con un tema más que de enojo abogado. Esta era una salvaguardia que había impuesto Estados Unidos contra celdas fotovoltaicas de México y Canadá. México inicia consultas junto con Canadá, pero México abandona el caso y el único que solicita el establecimiento del panel
es Canadá. Canadá gana y al final llega a un acuerdo y se quita la medida, que sigue aplicándole a México porque México no solicitó. Y obviamente Estados Unidos tomó la posición de, pues yo solo cumplo para quien me demandó, tú no me demandaste. ¿Por qué no lo hizo México? No sé si alguien le ha preguntado a la Secretaría de Economía. Entonces, tercera controversia. Y esta, aquí empiezan las reflexiones. Origen, no les tengo que contar, seguramente ya platicaron del tema. Ganó México, la lectura de México de cómo se interpretaban este tipo de partes sensibles, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban exactamente del automóvil, sí era la lectura de México. Nos dieron la razón el 14 de diciembre de 2022. Ya vamos para un año. Y nadie habla de cumplimiento. Nadie ha dicho, no hay una declaración, no sabemos a quién llegó. ¿Estados Unidos sigue ese criterio? No sabemos, esa es la pregunta, Gerardo. O sea, la pregunta es, ¿sigue el criterio aplicando? Y si quieren platicar, por temas lo abordamos. Pero esta es la primera, y todo esto va a abonar a mi hipótesis inicial de la plática de a nadie le importa. Tenemos un procedimiento que terminó, que ganamos, y yo siempre he insistido en el tema porque esto corre de los dos lados. Si no exigimos el cumplimiento cuando ganamos, ¿no? Pues es lo que nos da fuerza al final de ser el chico y haberle ganado un caso al grande y donde tiene que cumplir las reglas. O sea, la gran ventaja del Telecán y del TEMEC fue que pues, jugábamos con un grande, que teníamos un contrato que se tenía que cumplir. Eso era lo que nos ponía en el mismo nivel con Estados Unidos y Canadá. Entonces, no sé, ¿querías decir algo? Bueno, de que estamos en un foro en el que podríamos averiguar si han padecido nuestros clientes, los sectores, ejercicio de facultad de corporación de Estados Unidos. O sea, a ver, nada más, en ese tema, acuérdense que había dos temas. Uno, que había un periodo de transición donde las automotrices firmaron unas cartas, ¿no? La pregunta es si se actualizaron estas cartas, porque la lectura en esas cartas de Estados Unidos era la lectura contra la que peleó México. De hecho, las cartas ayudaron a México a decirle a Estados Unidos, al panel, oye, esta es la lectura de Estados Unidos y está mal. ¿Qué pasaron con esas cartas? Pero yo lo que digo es, oye, ganaste, ¿qué no lo vas a cacarear? ¿Qué no vas a hacer con eso? O sea, entonces, esa guárdensela porque voy a seguir con esto. Entonces, bueno, ya ganamos, ahí está bonito, no terminó. Acuérdense que era este tema de las partes. No sabemos, no han declarado nada. Y esto tiene que ver con otros. La cuarta controversia es otra, ya saben que para Canadá el sector lácteo es muy sensible. Ya se fueron a panel, ya hay resolución de este panel también. Entonces, como he dicho, en términos de procedimiento han caminado muy bien. Entonces, tenemos la quinta, que es también familiar a ustedes, que es la famosa controversia energética, ¿no? Las consultas se solicitaron el 20 de julio de 2003, ¿no? Y no hemos sabido nada. Hay un tema constantemente, y aquí recopilé lo que se ha declarado en las últimas, ¿no? Declaraciones. A un año de Estados Unidos solicitó para resolver la disputa que se originó. Ese era 2022, no 2023. Apoyamos la solicitud de consulta, un paso inicial. En consecuencia, los instamos a emprender acciones de cumplimiento total para abordar las políticas energéticas que obstaculizan. Muy declaraciones, muy bonitas, muy de Catherine Type, pero no ha pasado nada. Entonces, vamos a ligar todos los temas. Tenemos un panel de automotriz ganado que a nadie le importa. Tenemos una controversia energética. Ahí está, dormitando. Y bueno, nuestra secretaria descarta que Canadá vaya a iniciar una instalación de panel, que fue posible acuerdos bilaterales en el tema, incluso cambios en la ley minera fueron aceptados. No, yo creo que la Secretaría de Economía es una optimista. Y pues, al final, lo que es cierto
exitosamente o no, yo no creo que es un tema exitoso, pero se ha vendido como tal, pues no se han iniciado los casos. No nos han iniciado los casos en donde sí te tiene que decir, hay muchas violaciones que son del libro de texto. ¿No? Entonces, ¿están hablando de esto en los jurídicos? ¿Están negociando? Tiene que ver el tema de los construidos, ¿no? Y nuestro amigo Ken Salazar el 15 de septiembre dijo amerita para el formal, sigue sin pasar. ¿Qué me dice a mí, habiendo estado en los pasillos de la Secretaría de Economía, que está negociando? Que México le ofreció algo a Estados Unidos para no seguir adelante. Eso quiero pensar, eso se me ocurre. Perdón, esa declaración de Ken Salazar llamó la atención porque ya no hubo, ¿no? Y fue antes de que extraditaran a Chapo, bueno, al del Chapo. Me llamó la atención por unos días antes y pum, se va a destacar y sí vuelve a querer. Es como que es un trade-off. Bueno, a ese punto de Jaime voy a llegar al final, porque, o sea, las dos reflexiones es, a nadie le importa y dejamos de ser un tema único y autocontenido el comercio, pero ese ahorita lo... Entonces, tenemos eso, ¿no? Entonces, así estamos en la parte de controversia. Y bueno, desde luego, estamos en la que está ahorita candente, ¿no? Que es la de maíz genéticamente modificado, se solicitó, ya solicitaron un panel el 17 de agosto, ¿no? El panel no se ha establecido, no se ha integrado, ya pasaron los plazos, debo entender que hay muchos panelistas que no, pues que tienen problemas con panelistas, encontrando panelistas. Eso entiendo que es el problema, pero tarde o temprano se va a instalar. Aquí se me olvidó, fíjense, hay una declaración de ayer de la secretaria Buenrostro que compareció, creo que comparecieron los diputados senadores, y dijo que iban a ganar. Bueno, también la cosa, también Tesla sí instalada en Tabasco. Por eso digo que son muy optimistas. Bueno, el argumento de México es que seguridad. Bueno, creo que van a querer perfilarlo por seguridad nacional, pero pues, ¿de dónde hay seguridad nacional aquí? Técnicamente es. No, y además los documentos, todas estas solicitudes y todos estos decretos no dicen nada de seguridad nacional. Y además que estás confundiendo, yo creo que dos temas. Uno es el tema si el maíz genéticamente modificado te genera un daño a la salud. Cuestión que no está comprobada de ninguna manera. ¿No? Pero ojo, hubo declaraciones del gobierno donde hablaban de que a los niños les salía un tercer ojo. Entonces, tienes ese tema. Pero, y el otro tema que para mí sería importante para México es el tema de biodiversidad, el tema de el carácter único que tiene el maíz mexicano, el carácter de protección al maíz. Que esa, o sea, tienes, yo creo que no hay, la verdad, yo no veo cómo, ¿no? Porque tienes, los argumentos no casan, no sé si ustedes han visto los escritos, los decretos, es Álvarez Bullá, justificándose con artículos que escribió ella, o sea, diciendo que, y hay una agenda de una parte del gobierno que pues dice todo esto es malo, y yo creo que el presidente piensa que legítimamente que todos los sopes que consumimos deben de venir de maíz de Oaxaca, ¿no? Y si no entra. Y esto está ligado con otra, acuérdense que hay una norma oficial que te va a exigir que la harina de tortillerías no sea genéticamente modificada. Hay un tema ahí también. Entonces, todo esto está ligado, ya está el panel, ya solicitó, yo creo que es cuestión de días, lo vamos a, ¿no? Y si quieres aquí podemos venir a El tema de biodiversidad no. porque este es un tema fascinante. Fascinante, no, podemos dedicarnos una sesión a eso. Pero yo creo que lo que tienen en mente en la idiosincrasia y en la biodiversidad, y creo que es un cierto punto válida, pero jurídicamente creo que no estaría dentro de la sombrilla de seguridad nacional la biodiversidad. No, pero yo lo que creo es que ni siquiera lo puedes, ¿en qué documento de México invocan eso? No sé. O sea, yo si fuera Estados Unidos diría... Además, a ver, habrá regiones que, aunque jamás van a meter un maíz genéticamente modificado, porque no, aquí no tenemos, ¿no?
pero eso ya es decisión de esa región. Bueno, es que a ver, lo que dices es importante, Jaime. En México no se cultiva legalmente maíz genéticamente, está prohibido. Pero sí se cultiva maíz genéticamente. Hay mucha gente que se dedica a cultivar en este país. No está regulado. Y está prohibido. Y ojo, esa prohibición viola intereses económicos. Oye, Ricardo, entonces, No. entonces con lo que estás comentando, pues, con la crisis que está habiendo en Israel y que Estados Unidos está enfocando en las cuestiones, pues, como dices, va a seguir más sin mucha atención, ¿no? Sí, y espérame tantito, todavía no termino, te vas a ver lo que viene. O sea, esto es como, yo quiero que empiecen a ver el contexto en el que estamos. Mi comentario es que, por cuestión doctrinal, me metí a analizar el concepto de ciencia en México. Al fin y al cabo llegas a la conclusión de la interpretación, inclusive de una ley de ciencia que hay. ¿Qué es ciencia en el sentido kantiano, de Kant, que entendemos? O sea, tú haces una prueba, la repites varias circunstancias y te deben salir los mismos resultados. Si no, no es ciencia. Y todos los fundamentos de los decretos son brujería. Sí, es un fundamentalismo. Hay que preguntarle a Pero bueno, y yo creo, y sí, insto a Paulina y a Alberto a que en algún momento esto es una plática bien interesante, tema fascinante. Entonces, bueno, seguimos hablando de broncas. Y el mecanismo más utilizado al día de hoy no es el general, es el de las disputas laborales. Y aquí, pues ahí vamos a nada más, obviamente no voy a entrar, lo que quiero es como el tema es la reflexión, no voy a entrar en detalle, pero sí voy a entrar en detalle en dos temas. Primero, todas estas controversias, acuérdense que el mecanismo laboral de respuesta rápida te dice que lo primero es que vas a tratar, hay una queja, el gobierno de Estados Unidos inicia el caso contra la instalación y los países hablan, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía se ponen de acuerdo. En todas estas, por ejemplo, el primer caso que fue General Motors de Silao, se arregló, o sea, inició y se arregló, ¿no? No hubo necesidad de llegar a la siguiente instancia, que es el panel, a la que vamos a llegar, solo hemos llegado en un caso. Tridonex, otra empresa, ¿no? Panasonic, automóvil. Dicen que, ayer preguntaba a Eduardo Díaz Gavito en una sesión de ICC si esto tiene que ver nada más con el sector automotriz. Pues algunas son, pero no todas. Entonces yo no vería que hay ahorita les hago la reflexión de qué es lo que pienso, por qué. Entonces fíjense, 4, 5, y este último me quiero detener un segundo. No es el que sigue. Entonces llevamos 5, 6, Manufacturas BU Piedras Negras, ¿no? Inician un caso el 30, o sea, Estados Unidos inicia un caso por violación a derechos laborales el 30, llegan a un arreglo el 31 de marzo, y aquí es la reflexión, ¿qué creen que pasa? Hace unos días, la representante comercial de Estados Unidos dijo que esta empresa cerró. Cerraron. O sea, pero a ver, aquí hay para echar a andar. Primero, ¿quién informa que cerraron? El gobierno de Estados Unidos. Una empresa establecida en México. ¿Por qué cerró? ¿Qué mensaje hay ahí atrás? Digo, yo no conozco, claro. Entonces, esta es la consecuencia del mecanismo laboral. Las mafias laborales sindicales cambiaron sindicato por otro, pero esto los llevó a cerrar. Entonces tenemos otra, se concluyó, otra, se concluyó. Obviamente vean, ¿no? Como ya llevamos 8, 9, 10, 11. Ahí está, es relevante. Esta es la de Grupo México. Esta es la que al final el gobierno mexicano dice: no estoy de acuerdo con tu interpretación del tratado, no estoy de acuerdo con qué, pero aquí hay dos reflexiones. Primero, estás hablando de un precedente importante. ¿Por qué?
¿Por qué este conflicto laboral surgió antes de la entrada en vigor del TEMEC? Primera reflexión. Y segunda reflexión, esta mina nunca exportó nada a Estados Unidos. Y de hecho lo dice el gobierno mexicano, no lo estoy inventando. Entonces, yo lo anticipé. Estás volviendo el mecanismo de respuesta rápida, no un mecanismo laboral inserto en un instrumento de libre comercio. Lo estás volviendo un mecanismo laboral como tal. O sea, el TLC se convirtió en una ventanilla de quejas laborales de Estados Unidos. Pónganse a pensar. Digo, ahí están los datos, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada. Obviamente este panel, y aquí, obviamente, ayer estuve en la ICC, pero había laboralistas, aquí estoy en casa, ¿no? Entonces, la reflexión es, vas a tener abogados laboralistas interpretando disposiciones bien importantes de cómo funciona este mecanismo. Ayer lo dije muy elegantemente, no fue así, pero en un instrumento comercial. Y obviamente yo creo, acuérdense que este fue negociado. Y el gobierno no puede ni decir pío. Él lo negoció, ellos lo pactaron, ellos lo dijeron. Ahí sí, no tiene nada que ver con la administración pasada. Desde la administración pasada se negó a aceptar un mecanismo de esta naturaleza. No, yo sé que es culpa de Calderón, seguramente, pero no. No, ni es culpa de... No, aquí es culpa de ¿cómo se llama? De Sociale. De Sociale. Está negociado sobre las rodillas, tiene varios problemas que yo creo que se van a revelar. Ya aquí sí ya hay un panel, ya hay 3, acuérdense que esto se integra por 3 laboralistas. Entonces, ya se solicitó, ya se estableció, ya dijeron que van a hacer visitas. Yo creo que este año vamos a tener la primera resolución. También se puede platicar en alguna, ¿no? Va a haber una visita de verificación de los 3 árbitros a la instalación. Insisto. ¿Y la sanción cuál sería? Si no hace exportaciones allá. Es la gran reflexión. Sí, bueno, hay dos cosas que se me ¿Cómo ocurren. vas a hacer la retaliación? Pero lo que puedes decir es primero, si minera, o sea, acuérdense que el mecanismo dice primero va sobre la instalación, si no te alcanza la instalación, va sobre la empresa. Entonces puedes pararle todas las exportaciones al Grupo México. Al grupo, ¿no? Al grupo. O puedes decir, adoptar la posición de que todos los productos que incorporan estos minerales están sujetos a la restricción, que es más perversa. Pero ¿qué es lo que haces con trabajo forzoso? ¿Qué haces con trabajo infantil en algunos casos? Que dices, bueno, te vas para atrás. O es lo que hace Estados Unidos con los rusos, y ustedes saben mejor de la operación de Export Controls en Estados Unidos, que te dice, bueno, si el producto tiene un insumo de otro, pues no puede entrar. Claro. Entonces, 12, 13, lo había dicho ahorita Javier, es de los últimos, se solicitó en agosto. Hay otro más reciente de Teclas Automotive, de Aguascalientes. Estos están corriendo. Entonces, ¿qué reflexión? 14 casos. Es una loquera. Cada uno de estos casos siempre va a haber un competidor afectado que es el que está escuchando para que se levante, ¿no? Y eso no está en la visibilidad, ¿no? O sea, no es el No me queda tan claro, Gerardo. O sea, puedes imaginar que haya, pero aquí hay una agenda. ¿Qué te dice todo esto? Bueno, a ver, puedes hacer varias especulaciones porque nadie sabe. Primero, ¿por qué estos casos? La mayoría, si es cierto, sector automotriz. Están. Segundo, el gobierno de Estados Unidos tiene muchísimo dinero abocado al cumplimiento de esto. Tiene empleados, funcionarios diplomáticos en la embajada dedicados a esto, 100%. Y que lo que me cuentan, yo no he conversado con ellos, pero quien ha conversado con ellos dice que saben mejor, más derecho laboral que los laboralistas mexicanos. Entonces, están perfectamente. Y yo creo que nada más oyen algo que hay un problema y se meten. Porque esto lo que te dice es una agenda brutal por el tema laboral. Pero además ni siquiera es una agenda donde dices, bueno, está bien, qué bueno que están atacando a las empresas. Pues todas son empresas que tienen
una vocación quizá exportadora, entonces quizá además se ha vuelto un obstáculo al comercio que realmente es una necesidad laboral, ¿no? O estás usando un pretexto laboral para obstaculizar el comercio. Y la mitad tiene capital extranjero, ¿no? O sea, Exacto. Bueno, claro, y empezaste con la primera, General Motors. No te importa. Pues, ¿qué te dice esto? Aquí viene otra reflexión. ¿Qué te dice esto? Entonces, bueno. Entonces, ya para que quedemos, entonces, vengo con la pregunta, ¿no? ¿A alguien le importa? ¿No? O sea, ¿a alguien realmente le importa el tema? Y aquí me voy, antes de lo que les voy a mostrar, remontémonos a la historia cuando Trump nos dice, te voy a subir el arancel en todos tus productos 10%, 5%, si no me ayudas con el tema migratorio. ¿Y qué hizo México? Yo lo recuerdo muy bien porque, obviamente sin decir nombres, yo recibí una llamada de la oficina del canciller. Y en ese momento me dice, Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Qué recomiendas? Y digo, redacten un comunicado diciendo que Trump está violando el TLC y que está violando la MC. No pueden. Acto 2, Marcelo Ebrard agarra un avión y se va a Washington. No hubo una sola declaración contemporánea. Y vean los periódicos. Nunca el gobierno mexicano dijo, hay una violación. Nunca. ¿Y qué ha pasado a lo largo de estos años? De los dos lados vemos violaciones, de los dos lados. Y nadie dice nada. Y aquí vengo a algo que decía Jaime. ¿Por qué? Porque antes, y pues fuimos afortunados quienes estuvimos en ese momento en el gobierno, el comercio se veía como un animal distinto a todo lo demás. Era otro contenido. Tenías broncas de comercio, las resolvías en comercio. Nunca metieron migración, temas de agenda política, fentanilo, drogas, nada tenía que ver con comercio. Éramos únicos, ¿no? Pero ¿qué hiciste? Lo que te dice la reflexión de lo que estamos viendo hoy es, pues ya es la agenda, como bien dijo Jaime. Pues qué casualidad, yo no lo había visto así, que el 15 dice, no, vamos a iniciar un panel, y días después pues agarran uno de los chapitos y ya todo se queda callado. Entonces esto te dice que la agenda se contaminó y entonces pasamos a segundo plano y el cumplimiento de las normas de comercio pasaron a segundo plano. Y aquí voy con los ejemplos. La primera, ¿se acuerdan esta ley? Esta ley que es la que da los incentivos a los coches de Estados Unidos. Me estaban diciendo en Estados Unidos que cuando se discutió y cuando se conversó entre el gobierno, no hubo una sola declaración de si esta ley gringa violaba compromisos internacionales. A nadie le importó, a nadie. Y pues digo, ¿por qué no? Bueno, esta es la de los créditos, ¿no? Acuérdense que esta habla de que te dan un crédito de $7,500, ¿no? Si compras un vehículo. Subsidio de libro de texto, ¿no? Se lo puedo poner de ejemplo a mis alumnos y me lo van a entender, ¿no? Pero ¿qué hizo México ayer o hace 2 días? ¿No? Por eso le decía a Cayo que iba a hablar de eso. Que hoy lo vamos a platicar. Entonces, y hay alguien que se preocupe por la compatibilidad de esto con los... Esto nada más es como el corolario de todo lo que hemos visto los pasados 3 años. Alberto me pide una evaluación, yo digo, pues que no nos está pelando ninguno de los dos lados. Y que antes, y miren, yo lo veía en la Secretaría de Economía cuando nosotros hacíamos un memorándum que decía, esta ley viola tratados, era palabra de Dios. En ese momento. Que la de este lado pues es mercado interno, ¿no? O sea, no es el subsidio, no es a que exportes en el otro. Sí, pero pues estás beneficiando a unas empresas y a otras no, estás discriminando. Hay empresas, y yo conozco casos de empresas automotrices en Estados Unidos que no les da extranjeras. Pero ojo, si ese mercado interno abusado, Gerardo, pero si ese vehículo lo exportas,
puede ser un subsidio amarillo. Quizá no sea rojo. Los de México son rojos. Me refiero si hay diferencia. No, por eso, pero sí, pero es que mira, había alguien que decía que la diferencia entre nosotros y los gringos es que los gringos son como de cuello blanco, ¿no? Cuando violan algo, lo violan de manera sofisticada. Nosotros somos así, grosero, ¿no? Grosero. El decreto de IEPS, de Fructosa, que era la cosa más grosera de violación de tratados, ¿no? Que decía en el preámbulo, para proteger a la industria, ¿no? Sí, así es. O sea, un poco más sofisticado, pero hay violaciones en los dos lados. Pero lo que digo es, a los gringos no les importó, no lo discutieron. Lo que me sorprendió de él, y ojo, una abogada súper experimentada en Estados Unidos me dijo, Ricardo, lo que más nadie, porque además ella pensó que la iban a llamar al Congreso a decir, oye, ¿qué opinas de...? No se discutió, nadie lo dijo, no les importó. Y ese decreto, tampoco a nadie le importó. Entonces, ¿qué estamos viviendo a 3 años? Pues que nadie le hace caso. Y para mí es grave, y creo que para ustedes, pues nos dedicamos a esto. Entonces tienes, ¿no? Ahí está el decreto. Y luego también, para hablar de también habría una. Entonces, pues ya para terminar, pues tenemos la cláusula de revisión. Y se va a volver muy importante la cláusula de revisión. Acuérdense que establece que 6 años las partes van a identificar qué va a pasar y eventualmente pueden... Y de hecho, pues ya empiezan a haber pláticas sobre este tema de los 6 años, ¿no? Y yo creo que pues sí vamos a ver una discusión muy, muy extensa del tratado. A mí más que la discusión del tratado como tal, me preocupa el cumplimiento, ¿no? Y que, insisto, una cosa es que digas, mira, no sé si ustedes se fijaron, los europeos publicaron lo que llamaban la CIMA, pues, todo su contexto también de apoyo para el tema de cambio climático. Pero el documento de los europeos no menciona no menos de 5 o 6 veces el de exposición de la Comisión Europea al Parlamento Europeo que no viola tratados. O sea, los europeos estaban muy preocupados, creo que no lo lograron, pero por lo menos trataron de que no violaran tratados internacionales o que no violaran compromisos comerciales. A Estados Unidos y a México nos valió. ¿Por qué? Porque hay un tema de no reglas. Y esto líguenlo con lo que empecé, pues no cumplimos un panel de transporte, de reglas de origen, tenemos atorado el panel de energético, corre temas de fentanilo todos los días, corre tema de migración todos los días, lo vemos todos los días. Entonces todo esto ya se metió en una misma canasta. Entonces te volviste letra de cambio, carta de cambio, y eventualmente dices, pues no importa, si nos demandan por los subsidios, pues les vemos que les damos el fentanilo. Ya lo desvirtuaste todo el tema. Entonces, no iba a ser muy optimista, pero pues esto es lo que... Y pues ya, si quieren platicamos. Nada más localmente también hay cuestiones que se han resuelto y que pues, al final del día no se empiezan a ver las consecuencias de una mala negociación, si lo puedo llamar así. Pero por ejemplo, cuando fue la amenaza de Trump del establecimiento de aranceles, lo que hizo el gobierno mexicano fue destinar gente de Guardia Nacional a las aduanas, y me parece que fue ayer o antier que en la Corte se discutió el proyecto que traía la ministra Yasmín, señalando que no se violó ninguna cuestión interna por el hecho de que ante una amenaza de un gobierno exterior, valga la redundancia, se hubieran destinado personas de la Guardia Nacional a las aduanas. Entonces, parece que no nada más es internacional, sino que también en el foro local se está comprometiendo esa parte de resolver adecuadamente lo que se tendría que decir que sí fue una violación, porque la Guardia Nacional no debería de haberse destinado a las aduanas o a las fronteras en ese momento, porque no había un tema de seguridad nacional justificado. Pero a los otros ministros le van a hacer caso a ellos. No se los echaron, se los echaron. No. Se los echaron. Pero se estoy metiendo se los echaron. Pero ella es la voz. Ella es la voz del gobierno. Actual, eso sí. Muchas gracias, Ricardo, por compartir tus reflexiones de estos 3 años. Y yo tengo una pregunta
respecto a las reglas de origen, viendo que obviamente el combate entre Estados Unidos y China, y que mucha capital chino viene, se establece en México, pues, al cumplir la regla de origen, pues ya los productos son mexicanos y ya pueden entrar a Estados Unidos. ¿Ves viable o posible que existan reglas de origen que ya no se basen tanto en el salto arancelario, en el contenido, sino también vayan al capital? O sea, en algún tratado ya se ha negociado que, a ver, no me importa dónde está el lugar de producción, no me importa el salto arancelario, no me importa el contenido nacional, lo que me importa es el capital. ¿Crees que eso pueda pasar en el 2026? Y pensando que los chinos le dijeran, qué padre está hablando, ¿no? Sí, es chino que la regla de origen, pero... Yo creo que primero no lo puedes atacar, está difícil atacarlo con reglas de origen. Pero aquí hay dos cosas. Si modifica la regla de origen. Pero aquí hay dos cosas que es importante. Hace poco se publicó un decreto, ¿no? Que legó aranceles en qué producto. No es también una manera de atender el problema de China y decirle a Estados Unidos. Estados Unidos está preocupado ahora pues, de estos procesos en los que te traes el insumo, lo procesas y cumples con la regla de origen, ¿no? Entonces no sé qué casualidad que este decreto que aumenta aranceles. ¿Qué estaba atendiendo este decreto que aumenta aranceles? Y el tema, mira, no toqué nearshoring porque pensé, pero nearshoring es un fenómeno que no tiene nada que ver con el tema. Es un fenómeno totalmente coyuntural y es un fenómeno donde creo que a las empresas no les importa. No sé, ustedes quizás las han tratado más directo. En mi lógica, la empresa dice, quiero establecer en México, no importa mi seguridad, no importan las normas, yo quiero estar aquí. Porque allá puede estar peor, entonces no me importa. Entonces al final ya interiorizaron esos costos de seguridad, interiorizaron todos los costos que les va a generar tener que hacer 80,000 trámites o tener que lidiar con las aduanas mexicanas, con tal de establecerse aquí. Entonces, la verdad, se habla mucho de nearshoring, pero yo creo que de esto, yo en mi lógica no vi. Nada más por uno de los puntos de mi pregunta. Nunca ha habido una tendencia en las mesas de negociación a poner reglas de origen basadas en capital, y en su caso, ¿lo crees posible que, así como va la disputa, lo ves así totalmente lejano, que pueden vincular una regla de origen al capital? ¿Ese quisiera modificar textos? Quisiera estudiar, pero ¿no sería un trim? ¿No sería un requisito de desempeño? Pero si no hace parte del cuerpo de las reglas de origen. No, pero yo lo veo fuera del esquema de diseño de la regla. En cuanto a componentes, en cuanto a valores, traducción, está más creíble. Yo creo que en algún tratado no, pero yo sí he escuchado, la verdad es que no me he puesto a investigar, que en Estados Unidos sí existen muchísimas regulaciones internas basadas en el capital. Entonces a mí personalmente no me sorprendería que pues eso eventualmente se pretendiera llevar a un tratado. Porque en Estados Unidos sí, literalmente, de hecho, digo, en algunos equipos en los que he participado, justamente lo que buscan es evitar, no sé, ellos, el capital chino va a comprar las mercancías, pero no van pues, literalmente a poner el dinero, porque en Estados Unidos me parece, no, insisto, hablo ahí como que tienen la limitación, que sí tienen cierta restricción respecto de capital o inversión de China. Pero sería por regla de origen, por inversión. No, ahí es por el capital. Digo, es lo que he escuchado. Eso no hay nada que lo impida. Quisiera ver, en principio no. ¿Por qué tú quieres usar? Porque si tanto le preocupa a los estadounidenses, pues entonces puede ser que en 2026 o en 2032 digan, vamos a modificar el tratado y ahora la regla de origen formemos un componente de capital. Aquí platicamos lo que sucede, digamos, en las mesas de trabajo, en los escritorios, en las salas de juntas, y aparte tenemos el tema de la operación, ¿no? Del día a día. Y hoy lo que se percibe es que en Estados Unidos hoy nuevamente están creciendo empresas que importan productos de China, lo meten a la chistera del mago para hacerlos, de alguna manera nacionalizarlos, y después que se importen como producto americano hacia México para darle el brinco a este arancel que se impuso del 25% hace meses, ¿no? Entonces,
quiere decir que hay reacciones, ¿no? Eso están haciendo ahora, sí. Obviamente. Entonces son empresas establecidas en Estados Unidos que compran el producto a China, lo ingresan primordialmente por Long Beach y después pues lo ingresan ya con una certificación de origen, ¿no? Sí, Entonces eso es importante también verlo, ¿no? Y a raíz también de lo que hablabas del tema del trabajo, se modifica la LIGIE, ¿no? Y se dice que se prohíbe la importación de aquellos productos donde se viole y que existe. Okay. Pero no hay ninguna manera de cómo lo pruebas, ¿no? Entonces, hay unos chocolates que venden en México, Ritten, ¿no? Que tiene chocolates de diferentes orígenes, ¿no? Inclusive lo describe ahí que el cacao es procedente de Latinoamérica y otro que es de África, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del cacao procedente de África, pues casi la gran mayoría, ¿no? Se viola, se utilizan niños en el cultivo del cacao, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a distinguir eso? Son como casos muy interesantes que de repente te sientas ahí con la Secretaría de Economía, ¿no? Alguna vez lo platiqué con Lorena Urrea, ¿no? Y dicen, pues es que está complicado, ¿no? Poderlo definir. Pero son pequeños detalles que salen. Y ya como una última minucia, fíjate de lo que en el tema, y aquí Javier puede abundarlo mucho, en el caso de California, ahí se permiten que los empleados mexicanos y residentes en el país puedan cruzar a Estados Unidos a documentación y hacer algún reconocimiento de mercancías, pero el employment, si identifica que lo estás cruzando, les dice que les tienen que pagar igual que a los empleados americanos, ¿no? Es decir, el mismo nivel salarial, etcétera. Es muy interesante, ¿no? Que se den esa clase de fenómenos, cuando en Texas ni siquiera los dejan cruzar, ¿no? Entonces son... Bueno, ya tienes el componente en automotriz del salario, ¿no? Los 16 dólares. Es una medio reflexiones filosóficas, pero eso. Creo que parte, primero, por eso creen ustedes que el subsecretario de Economía nos hubiera hecho reflexionar estas cosas que ahora Nunca mente. Gracias. Nunca mente. Reflexión filosófica. Yo creo que lo que sucede desde el punto de vista mexicano es una degradación de la materia por ignorancia. Ignorancia de los encargados de aplicarla y de los cuadros, que son fenómenos humanos que están subiendo. Segundo, es un enfoque, igual que decía la parte marxista, al fin y al cabo. Como el derecho es una superestructura, lo importante es la política, lo importante son las decisiones económicas, etc. Lo que diga la norma, no me digan lo que es la norma. La norma es un enfoque marxista del derecho. Tercero, cierta reticencia. Ay, suena Estados Unidos. Ay, pues no, ¿para qué lo cumplo? Etcétera. Paréntesis. Israel es aliado de Estados Unidos, que se los lleve la fregada a estos capitalistas. Es una patanería. Segundo, todo está centralizado en el problema de la cantamañanas. Léanse en la raya, ¿qué quiere decir? En la raya, ¿qué quiere decir cantamañanas? El que limpia diaria, conocí esa palabra preciosa, cantamañanas, de hoy, del jueves, del próximo lunes. Entonces, ¿para qué me preocupo de algo que puede tardar 6, 8 meses? Lo urgente es lo de ahorita. Desde el punto de vista americano, reflexiones del Washington Post, que es de izquierda, el New York Times, que es de izquierda, etcétera. Hay tantas broncas y es tan, o sea, tienen millones, pero dicen, y el concluía lo que tú apuntabas, funciona. Funciona en el. Mira, yo me voy a gustar a México porque al fin y al cabo la cerámica y esta tacita o esta mermelada está hecha en México, así sea, todo eso, y pasa del otro lado. Entonces, funciona. Yo siempre dije, estando en Jones Day, que vimos mucho puntos americanos, Jones Day yo decía que era la oficina más al sur de México, era la oficina más al sur de Texas. Para el cliente y para el día a día, ya estamos más o menos integrados. Entonces, pues ya está para las 3.000, ¿cuántos son 3.000? Son 5.000 tantas INEX, 4.850, pues ya están y depende, y el gringo viene, toma la llamada de North Carolina y
Entonces, como que ya está funcionando. Ese último. Y para abordar lo tuyo, me tocaban mucho las preguntas por las disposiciones internas americanas. Oye, dependía de la mercancía, básicamente de alta tecnología, y decir, la pregunta es, oye, ¿no viene de capital chino? Pues hasta donde no se sabe, no, pero nada de subirlo, y más que, como acertadamente comentaba Ricardo, que podría ser tratado como un tema de se llega a manejar como un tema, dependiendo de la mercancía, me preocupo por disposiciones internas. Se daba mucho a en qué dispositivos médicos. Pero el problema, yo creo que el problema de falta de cumplimiento de normas no nomás en México, en Estados Unidos, es mundial. Y también hay una falta de liderazgo en temas de comercio. O sea, creo que, o sea, después de Trump, que nos puso en la palestra, la verdad, el gran beneficio de Trump para todos nosotros es que nos volvimos importantes, nos volvimos relevantes. Hay abogados que se dedican a eso. Sí, la verdad, porque antes, a mí me pasó, me acuerdo que en nadie, la primera vez que me invitaron a nadie, me llevaron ahí en el último panel ahí, y luego me llevaron a la sesión plenaria, ¿no? Sí les dije que miren lo que hizo Trump, ¿no? Me trajo de acá a la plenaria, y creo que a todos nos pasó, ¿a qué te dedicas, no? Te volviste relevante, salíamos en el periódico, ¿cuántos salíamos en el periódico? Aranceles, y es clasificación arancelaria, dumping, págala, ¿no? Todavía más, ¿no? Pero pues nos volvimos relevantes gracias a Trump, la verdad. Nos volvimos un gremio que, ¿no? Por lo menos gente sabía que se dedican a esos abogados, se dedican antes. Dumping, ¿qué es eso? Pues no, conocías a los laboralistas y juristas. Pero al final yo creo que todo esto tiene que ver con una crisis mundial de falta de liderazgo, y de que nos volvimos, yo digo, y los ambientalistas no les gusta que lo diga, pero nos volvimos, el derecho de comercio se está volviendo, y espero que no lleguemos a ser derecho ambiental. Porque el derecho ambiental es un derecho muy bonito, tienes ahí normas de ambiental, pero nadie las pela. Pues tienes el acuerdo de París y el acuerdo de tal, vamos a reducir las normas, tal, ¿no? Pues optimistas, ¿no? Y nadie las pela, nadie las cumple. Pues nadie llegó a los objetivos que fijó la COP, la última COP, no, nadie. Padre, entonces vamos a hacer, ¿no? Y la OMC se va a volver un tarro, ¿no? Vamos a hacer escritos o estudios muy bonitos, análisis súper sofisticados, pero pues nada de sustancia. ¿Y dónde discutes estos temas? Y ojo, la reflexión de Gerardo lleva a que el comercio está evolucionando, y el comercio ya es otra, está cambiando la discusión. Tienes normas, el tema que no nos hagamos, el tema que es un Telecán en un 80-85%. Y el Telecán es un acuerdo de 1994. Y estamos 30 años después. Entonces, no necesitamos modernizarlo, no necesitamos hablar de nuevas normas, no necesitamos de nuevos paradigmas. Antes pensábamos que el ambiente era una excepción, ¿no? A las normas, laboral era una excepción. Todo lo que estamos discutiendo, lo que acaba de decir el tocayo de las normas de que se está sujeto a trabajo infantil, de que si tu cosa contamina, ya es parte del comercio. Yo creo que ya se alinearon, ya no es como los tratábamos en el GATT de 1947, que eran una excepción a la regla, ya no son excepciones, ya son parte del comercio. Y esa reflexión tampoco se ha tenido, de que tienes que modernizar estos instrumentos. O sea, son instrumentos muy viejos ya, normativamente. Pero ojo, tocar de que modernicemos, si no podemos modificar un artículo, cumplir con un caso, menos vamos a poder modernizar. Licenciado, si me permite, pero considero que ese es un problema a nivel internacional, porque todos los tratados internacionales relacionados con el comercio exterior, con el comercio exterior, el acuerdo de Kioto, bien lo está señalando, ¿quién lo está observando? El medio ambiente no le interesa al mundo. A eso vamos. Espero que no, pero a eso vamos. Imagínense ahora con el comercio exterior. Yo sí he visto, y Ricardo, tu excelente plática, y felicidades y gracias por acompañarnos. Siempre es interesante y nos das pauta de reflexión. Es esta dilución de la parte técnica en el comercio exterior, que no es privativa de México, del régimen que hay, sino que viene dándose de tiempo atrás y es global.
pero creo que hemos transitado de estos elementos nuevos, digamos, que se fueron incorporando en los acuerdos de nueva generación, los aspectos medioambientales, estos temas sociales y laborales, a una concesión de que estos elementos técnicos de el trato nacional, nación más favorecida, no discriminación, estrictamente aspectos arancelarios que tendrían que desgravarse, no barreras de otro tipo que no fueran técnicas, que no fueran estrictamente justificadas científicamente y demás, se ha ido diluyendo por elementos de presión social muy válidos. Es una evolución, pero este ceder terreno nos llevó también al autoritarismo y a la contaminación política de la que estamos hablando hoy. ¿En qué momento se cedió? ¿Es un tema de antigüedad o es un tema de estructura técnica que per se se sostiene? Si nos vamos al GATT, pues el GATT también es muy antiguo, por eso me sé, pero el GATT cuando surge, ¿no? Desde Bretton Woods, cuando surge todo este entramado nuevo, este diseño que va alineando leyes, normas, disciplinas y que funcionó un momento, un tiempo, y hasta dónde debemos modernizarnos. El punto ahora es que en este análisis que se hace, quizá 3 años sea muy poco tiempo, tenemos anécdotas, tenemos cuestiones disruptoras, yo creo que no hemos ponderado suficientemente algunos factores que sí inciden en el TEMEC, en el libre comercio, en la posición de México, como es, por ejemplo, el debilitamiento de los órganos autónomos, de los órganos técnicos. No se cree en la técnica, hay un enfoque siempre peyorativo de parte de las autoridades. Se ha minado lo que es la Comisión de Competencia Económica, lo que es la parte de Comisión Reguladora de Energía, la CNH, buscando a través de su integración quitarle la autonomía. No se cree en la autonomía, no se cree en la técnica. Molesta que al titular del Ejecutivo un órgano le pueda decir, oye, Chapo, aquí no pasas. Cuando era una base justamente de garantía de seguridad jurídica y de certidumbre, decir, la política no contaminará la parte económica, yo puedo invertir tranquilamente porque sé que hay un órgano autónomo que va a resolver. O hay un mecanismo como ese es un panel que eventualmente va a resolver. Entonces, hemos también cedido terreno. Los autores, los agentes económicos y por supuesto la política. La política siempre va a buscar avasallar, siempre va a buscar, y lo estamos viviendo en México y a nivel internacional. ¿Qué va a pasar como consecuencia de la dilución del Estado de Derecho? Estos ataques a los tribunales, este debilitamiento de los órganos autónomos, bueno, eventualmente pone vulnerable el desempeño del Congreso de México. Si le agregamos un componente autoritario en la operación aduanera con los militares, la presencia militar, que en nada ha beneficiado la inseguridad, no ha mejorado el problema de seguridad, tampoco la corrupción. Entonces, no sé en 10 años si este enfoque no sea tan optimista. El problema, Jaime, al final, o sea, tú te pones a pensar, te doy un ejemplo, o sea, cómo la agenda, y ahí estamos muy ligados a la agenda de Estados Unidos, y Estados Unidos al final es quien dicta cuáles son los temas. A mí me parece increíble, no lo toqué más, compras del gobierno. O sea, lo que hizo este gobierno es grosero, en términos de licitaciones directas, seguridad. Cualquier otro gobierno, yo creo que si esto se hubiera llevado a cabo hace 10, 15 años, Estados Unidos estaría en armas solicitando paneles, no dejando pasar una de todas estas. O sea, es escandaloso, 90%. Y nosotros que nos hemos echado un poquito un clavado en esto, o sea, ustedes deben ver las justificaciones del gobierno para hacer licitaciones, adjudicaciones directas. O sea, es grosero y grotesco lo que está pasando. Y Estados Unidos no dice nada. Entonces, al final, tú dices, obviamente Estados Unidos tiene un problema de fentanilo terrible, ¿no? Ustedes han visto, no sé, han visto algún documental, pero hay muchos documentales bastante vivos, ¿no? Del problema que traen. Y el problema de inmigración. Entonces, para Estados Unidos pasó a tercer lado. Y todo lo que dice Jaime, a mí lo que me sorprende es que Estados Unidos, y hay quien dice que hay una ala en Estados Unidos que está diciendo, ay, déjanos que se maten, ¿no? A nosotros ¿no? Porque tú pensarías que las primeras cosas que están violando, Estados Unidos pudo haber hoy iniciado en 80,000 sectores problemas. Hay incumplimiento en muchos lados. Hasta podrías hacer una teoría de que el tema de militar y el tema de
pudiera ser una violación. Desde luego el tema de los organismos autónomos que no funcionen, pues por lo menos el FETEL, que está en el capítulo de telecomunicaciones, sí hay un argumento para decirle al gobierno mexicano, oye, ¿qué pasa con esto? Todo el tema energético, por supuesto, administración no razonable, todo lo que hace la CRE, todo lo que hacen estos órganos, el SENACE, por supuesto que tienes argumentos de tratado, de decir, oye, pero no han dicho nada. Y tenemos, cuando deberíamos de tener 80,000 controversias, tenemos 5. Unas empezadas, unas a medias. O sea, los mecanismos han funcionado, lo que no ha funcionado es cómo los haces cumplir. Entonces, sí, yo creo que primero es una crisis global. Y además, en la nueva reflexión hay contradicciones. Por ejemplo, ustedes no sé, yo cuando empecé a dar clases siempre pensé que cuando enseñaba a mis alumnos aranceles, siempre les enseñaba diciendo, estos se van a acabar, estos van a negarse. Y cuando llegaba el 11 de GAP, decía, restricciones no arancelarias, estas ya no van a existir. Todo el mundo las va a desmantelar. No, era, a ver, así pensábamos hace 10 años, y eso les decíamos a nuestros aranceles. Miren, aquí está la desgrabación, una vez en cero, todos vamos a tener. Aranceles ya son una cosa obsoleta, ¿no? Restricciones no arancelarias, cupos, ¿qué es eso? Licencias y permisos de importación. Y es el día a día, trato nacional, olvídense, ese es el principio del 3 de GATT, pero se va a acabar. Y hoy las broncas vienen ahí. Vienen exactamente con eso, es la ironía. Pero por otro lado, esa es una, pero por otro lado tienes problemas que se tienen que actualizar. Por ejemplo, todo el tema digital, todo el tema laboral, todo el tema ambiental, que dices, oye, hay nuevas maneras de hacer. Todo el tema, este tema de los incentivos, se tiene que replantear el tema de subsidios. No puedes hacer, y hay algunas decisiones en la mesa de nosotros donde decimos, bueno, sí tienes que distinguir un mercado. No es lo mismo el mercado eléctrico de renovable que el de no renovable. Son dos mercados distintos. En una sociedad que está buscando pues, irse a un mundo más limpio. Entonces sí tiene que haber estas normas cruzarse. Entonces, por un lado sigues con los instrumentos tradicionales del día a día. Pero por otro lado necesitas modernizarte porque pues, que el comercio es modernizado. Entonces, sí, la verdad yo insisto, a mí me preocupa que esta reflexión que estamos teniendo nosotros aquí, pues no se tenga otros niveles y los países no digan, a ver. Yo creo que hay que hacer una pausa. Hay que decir, espérate los tratados porque lo que hicimos durante años es replicar el modelo de Telecán. Se volvió la plantilla de todos los tratados y todo el mundo hace Telecán. Y a mí no me digan que CPTPP, que Alianza del Pacífico, tienen así particularidades que obviamente nosotros pues, tenemos que saber para adornarnos con el cliente, pero en esencia son lo mismo. El TEMEC es lo mismo que el Telecán. No, a mí no me convence lo modernizado y se incluyó un capítulo de economía digital y lo que ustedes esperan. Pero seguimos con el mismo paradigma, con la misma manera de hacer comercio. Cuando deberíamos de sentarnos y decir, a ver, pues, voltear alrededor, si estamos en otro mundo, tenemos que cambiar la regla. O sea, lo que se hizo cuando se firmó el Telecán, pues realmente fue algo bien novedoso. Decir, a ver, vamos a echarlo para adelante. Pero después seguimos replicando 30 años. Y ojo, no nada más México, Europa, todo el mundo. Entonces tú ves un tratado, la verdad. Miren, nos contrataron para hacer un análisis de tratados, ¿no? Entonces, pues teníamos que hacer el cuadrito de todas las disposiciones. Ustedes se sorprenderían. Es lo mismo. ¿No? O sea, una vez que tú conoces el TEMEC, conoces el Telecán, todos los demás, pues digo cosita, ay, sí, aquí establece 60 días y no 30. Una pregunta encaminada al tema de la relación TEMEC y nearshoring. Si bajo la premisa que los aranceles, entiendo en Estados Unidos, el arancel promedio es 3.5, ¿no? Que es muy bajo, o sea, realmente no es un incentivo entrar al TEMEC por el tema del arancel, porque de por sí es bajo, ¿no? Y bajo la premisa de la exposición que nadie cumple las reglas, ¿cuál sería entonces? ¿Juega en algo un incentivo el TEMEC para una empresa que viene a ubicarse en México, una empresa extranjera que quiere poner un centro de producción en México? ¿O realmente son mano de obra barata, calificada también, y su cercanía con el mercado, con un mercado muy relevante o el segundo más relevante? Quizá ustedes saben más de esto. Mi impresión es que es una decisión corporativa de esas empresas, decir, me tengo que salir a donde sea, no me importa
Al final, si me dices que tengo que pagar el 3%, si me dices que tengo que pagar una seguridad, si me dices que tengo, no me importa. Los interiorizo, esos costos, y me sale todavía mejor el business. Que me digan que no puedo entrar a Estados Unidos porque estoy exportando a Taiwán o China. Pues yo al final creo que no les importa. Ojo, pues entre más les des mejor. Sí, o sea, la certidumbre, ¿no? Ahorita está el rumor, no sé, que Tesla se va, se queda, sí, no, Está va. presionando al Robert. Está, o sea, Como reflexión pesimista, pero esto tiende a evolucionar generalmente a mejor. De la pregunta que no muy atinada es, yo creo que es la mezcladora. Es si ahorita algún idiota le ponga mina a un barco y me cierra el estrecho de Hormuz, mejor me voy a México. Si además tengo aranceles que más o menos se cumplen, estoy cumpliendo, la bronca puede ser que el tarado de agua se ponga pesado, pero está la frontera de Nuevo México y la de California, y que me le están pensando que me van a robar 1 de cada 10 cargamentos y están en México. Yo creo que, y además 3 por 5 menos, perfecto. Y que va evolucionando. El abuelo de mi esposa escribió un libro de la historia del comercio exterior. En 1600, todo el siglo XVII, era muy común que la nao de China atracara en revolcadero y para evitar buena parte del quinto real se descargaba mercancía, se hacía fiesta y se hacía una feria en revolcadero y llegaba ya descargada y con menos cantidad a San Diego. Van evolucionando. También en esa época, pero lo terrible, había fracciones arancelarias para seres humanos con alcabalas menores, para gente madura, mujeres y mayores, para esclavos maduros. Y gracias a Dios se quitó por presiones gringas de otros, presiones inglesas de otro estilo, de la presión del siglo XVIII. Esto va evolucionando y mal que bien, jala. Yo creo que es mil felicidades en todo lo que tienes. Sí. Muchas gracias. Bueno, rapidísimo, no sé si quieras tengas otra reflexión. A mí me parece que de lo que escucho de ustedes, pues creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente, pues los actores están cómodos, ¿no? Ahorita que decías tú, Estados Unidos pues probablemente mete mucha mercancía, no cumple, Estados Unidos no está fiscalizando, y probablemente para la economía de Estados Unidos, pues lo que no se está cumpliendo en México, pues es justo lo que platicamos, ¿no? Pues pago los costos y me quedo en esa comodidad. Esperemos que eso cambie y eso seguramente cambiará una vez que haya algo que realmente impacte. Y pues bueno, pero sí, lo que sí hay es una incertidumbre en el día a día, que se ha perdido, hemos perdido certidumbre, Sí, están cómodos los actores, es funcional aún. Yo creo que la fuerza de la inercia de toda esta infraestructura y este andamiaje jurídico y normativo que se creó es muy sólida, porque al final nadie dice que no al dinero. El mismo gobierno, con todo su discurso ideológico, procastrista, chavista, no ha atacado el libre comercio, se ha montado en él. ¿Quién lo diría? Donald Trump, que en su campaña prometió eliminar este tratado pernicioso, se volvió de los principales favorecedores con los aranceles que estableció para los chinos y las medidas contra empresas en China. Es un detonante fundamental del fenómeno que estamos viviendo ahora. Entonces, vivimos en un mundo un poco caótico. Entender la complejidad del mundo actual y este caos es, yo creo que el gran reto que hay como profesionales, como tomadores de decisiones, porque el mundo ya es más complejo, no es lo que era ciertamente, creo, Ricardo. Era un mundo muy predecible, era un mundo donde entendías más o menos que había reglas que no rompías. Sí, y hoy lo que impera es el caos. Y el comercio exterior sigue por la fuerza del dinero, los flujos que genera. Y qué duele no poder entender el momento. Por una venda ideológica en el caso de México, yo sí creo que adolecemos de decisiones articuladas y coordinadas con este fenómeno de nearshoring, para infraestructura, para atacar mejor el tema de seguridad, para detonar polos de desarrollo, parques industriales, promover que surja, en fin, vamos por otro lado, un discurso en contra de la empresa, en contra de la inversión, pero me beneficio, ¿no? Entonces hay una inconsistencia que sí genera incertidumbre. Es lo único que duele, que no estamos avanzando más rápido. De acuerdo. Pues, Alberto, nada más hacer la mención de que en la práctica aduanera cotidiana funciona de milagro, ¿eh? O sea, todos los días tenemos advertencias de que si no es el pese, es la validación,
Si no, ahora no hay duda, entonces compitan, funcionamos de milagro. Sí, Y camina, gracias a Dios, porque no hay otra explicación, ¿no? Y a todos los que hacemos el esfuerzo diario, ¿no? Realmente, Javier, porque no queda de otra, pero por parte de la autoridad, ¿no? Los bancos no validan, o está lenta el pago, ¿no? El peso se cayó. La logística, lo que platicamos, Lo que, llega el avión a la Felipe Ángeles, ¿verdad? todo lo del AIFA se va el ICM en tránsito. Hacer tránsito al ICM. Todavía sigue pasando. Pero por supuesto, de Pero no todos los tiene días. esta- Es Es de todos los días. Pues llega la carga al IFA Sí. y te la tienen que... Y Ahora, entonces, ¿despachas? No despachas en IFA. Hay algo, pero Mínimo. te están haciendo pamas, Más para allá, pero para allá. de esos que Pero en dices, todas las no es cierto. O sea, pero Puedes despachar en IFA, sí, sí, sí. Pero, pero mejor lo mandas a... Bueno, Sí, mucha gente decide hacerlo en el ICM por cuestiones de conveniencia. Hay algunas ocasiones en que se hace porque si está sujeto a alguna regulación o arancelaria, no tiene autorización para hacerla por el AIFA. Entonces tiene la autorización del ICM, entonces lo tienes que jalar, ¿no? Hemos venido insistiendo desde marzo de Y los este año costos de con, los- con los vecinos de aquí enfrente, con la COFEPRIS, de que si tienes una autorización, sea válida tanto en el AIFA como en el ICM, ¿no? Y era tan fácil hacerlo con un simple acuerdo con la NAM, pero desgraciadamente tienen los canales auditivos de 2 pulgadas, de la derecho a izquierdo, ¿no? Se va así como se los platica, se sale, de tal suerte que ha sido muy complicado esa situación. Ya lo tienen ahorita en la CONAMER, ¿no? Y está durmiendo el sueño de los muchos en la CONAMER hace más de 30 días, cuando eso debió haber sido casi en automático, ¿no? Y lo único que autorizaron es que permitan que los importadores presenten una solicitud con ambas aduanas, ¿no? AICM y AIFA. Y lo que me argumentaban era trazabilidad. Maestro, por Dios, o sea, si hoy con el C5 saben todo el trayecto a dónde van. creo que hay un grave problema en las aduanas, creo que daría para justamente No, una me da, sesión pero entera. para mucho, ¿no? Sí, perdón. Entonces, Sí. Me ganó No, la adelante, emoción. adelante. Pues bueno, por cuestión de tiempo, igual de Ricardo, te quiero agradecer muchísimo nuevamente la asistencia.